Esto es muy grande porque hay gente que quiere defender lo indefendible y después que usted escucha la larga lista, esta conspiración perfecta del doctor Marrero, entonces uno tiene que contar hasta 3 porque hay personas del lado izquierdista que dicen hay que tener mucho cuidado porque ahora puede ser que utilicen este tema de Hunter Biden para crear teorías de la conspiración. No, señor, los conspiradores fueron otros. Los conspiradores ya cobraron. Los conspiradores ya han recibido indulto. Esto es distinto. Esta no es una teoría de la conspiración. Un ex agente del FBI caído en desgracia está muy preocupado por esto y explica desesperadamente que esto no es así, que esto puede afectar la mirada general del asunto. Su nombre es Andrew McCabe. Y esto es lo que dice. Evidencia. Well, I mean, my initial impression was this is the president's desire to protect him for the longest period that reflects the president's time of service in the White House. But nevertheless, the effect of that very broad 10-year time frame is, ironically, it will perpetuate the conspiracy theories and the accusations around Hunter Biden. They'll never be resolved criminally, but it gives his detractors the opportunity to say, oh, well, he must have done something in 2014 to require a pardon going back that far. I'm curious about a specific portion of the part in the text of what the president put out. He writes, quote, the charges in Hunter's cases came about only after several of my political opponents in Congress instigated them to attack me and oppose my election. Then a carefully negotiated plea deal agreed to by the Department of Justice unraveled in the courtroom with a number of my political opponents in Congress taking credit for bringing political pressure on the process. Had the plea deal held, it would have been a fair, reasonable resolution of Hunter's cases. Part of the reason it fell apart, though, had to do with the disagreement between Hunter's attorneys and the judge over whether other potential charges against Hunter could be processed in the future, right? So how much stock do you put into this rationale? It's really hard. That's really hard to say. I think that it definitely has the impact of generating more of that sort of speculation, right? The range of the pardon, the depth of the pardon, going all the way back to 2014. However, there are reasonable arguments that could be made to say that Hunter Biden was treated differently than other people who were engaged in similar criminal conduct and who would likely have not been prosecuted to this extent of the law. Hunter Biden endured a, 5-year investigation in which these are the only charges that came out of it. So I think this narrative that he was the subject of some sort of unfair persecution, there is some facts to back that up. It's clear that the president believes that's what's going on here and that most of it was targeted towards Hunter because of President Biden's role in the White House. Es difícil explicarlo, dice el ex agente del FBI caído en desgracia. El periodista le dice, aquí el presidente Biden habló de que todo se desmoronó cuando no logró conseguirse ese acuerdo que había sido ampliamente masticado por cada uno de los entes oficiales involucrados en este asunto. Es tremendo tener que escuchar esto, dice el ex agente del FBI caído en desgracia. Esto es difícil de explicar. No es tan difícil de explicar, señor. Esto lo que hay es que querer explicarlo. Yo se lo voy a explicar. En la letra chiquita del acuerdo que se llevó a esa corte, se estaba diciendo que Hunter Biden, tras esa negociación, quedaría exonerado de ser procesado en cualquier caso relacionado o alrededor de ese momento en el que ocurrió el acuerdo. O sea, yo consigo que a usted lo exoneren por una multa de tránsito y al mismo tiempo logro que usted sea exonerado por otros delitos mayores. Bueno, la multa de tránsito de él era portar un arma de fuego mintiendo
a la hora de llenar la documentación, siendo víctima de las drogas y además por deber 1.4 millones de dólares aproximadamente al desentenderse del IRS y de sus medidas impositivas en su momento. No era una multa de tráfico. Es una metáfora que acabo de utilizar. Pero cuando usted compara todo esto con el resto de los delitos, usted entiende que estos argumentados ante la Corte son bastante pequeños con respecto a los que se han estado investigando. Pero de paso, el acuerdo incluía incluso lo que no había llegado a la Corte. Ese es el motivo por el que el acuerdo se desmorona, porque buena parte de la Fiscalía había participado en la negociación con la defensa, pero no la máxima instancia de esa Corte. Por lo tanto, lo que se había negociado o hablado con la máxima instancia del juicio tenía jugada de engaño, porque usted no me va a hacer creer a mí que usted habla algo en una negociación previa con un juez y después el mismo juez le tumba todo lo negociado por amor al arte. No, lo que ocurrió fue, lo que se reportó fue, lo que se dijo fue que la instancia judicial que estaba juzgando descubrió esos elementos adicionados al acuerdo que obviamente no habían sido los elementos discutidos con antelación. Por eso fue que se cayó esa negociación y no por otro punto, como Biden en su comunicado nos está queriendo hacer entender. Él fue a un juicio por un tema y terminó enfrentando el precio de la justicia por un tema y quisieron sumarle todo lo demás para liberarlo de polvo y paja. Por eso, lo que no se hizo en ese acuerdo es lo que acaba de hacer Biden. Lo que quedó fuera de ese arreglo, Biden lo acaba de enmendar con el indulto, inteligentemente diseñado por un periodo de 10 años que incluye desde el 2014 hasta este momento. Lo que está pasando ahora es exactamente lo que tenía que pasar, porque nadie creyó en ningún momento que el presidente Biden no lo indultaría. La verdad es esa, estuvo mintiendo durante un largo periodo de tiempo. Dice este ex agente del FBI caído en desgracia que este será ahora un alimento para las teorías de la conspiración. No será un alimento para las teorías de la conspiración. Será un alimento para los argumentos a presentar en esta historia. No es teoría de la conspiración. Quien ha probado que no es una teoría de la conspiración ha sido el presidente Biden al delimitar claramente cuándo comienza el indulto y cuándo termina. 2014, 2024.